Una familia súper rica. Un abuelo que muere de una forma un poco extraña. Y al tiempo, su hija y su nieto salen a pescar y desaparecen. A los 8 días, por fin consiguen alguna pista de su paradero. Pero solo vuelve el chico. Igual si hubiésemos sido alguno de nosotros, lo hubiesen dejado pasar. Pero contando con que había una herencia de 42 millones en juego, había cosas que investigar. Ya empiezo diciendo que toda esta información viene de un documental de Netflix que se llama El misterio de la familia Karman. Por lo tanto, sí va a haber spoilers. Es la historia completa y si no quieres saber lo que pasa, si no quieres saber que alguien ha matado a alguien, pues tú puedes ir, te ves el documental y luego vuelves aquí y lo hablamos. O puedes hacer algo mejor, que es pones el vídeo en mute, a mí me dan la visita igual y ya le das a like, lo hypeas, te suscribes y luego lo ves ya con sonido cuando tú quieras. Vamos con la historia, porque esto empieza en 2016, con la búsqueda de 2 personas desaparecidas en el mar cerca de Rhode Island. Una madre y un hijo, Linda y Nathan Karman, que habían salido ese día a pescar. Pero viendo que no volvían, se dio la voz de alarma. Esto a mí me suena raro, lo de irse a pescar, pero era una cosa que ellos hacían de forma regular. Excursión de pescar. Y ese día salían el sábado por la noche, iban a pasar toda la noche fuera y querían volver el domingo por la mañana. La madre incluso escribe a una amiga y le comenta: saliendo del muelle en poco, hablamos por la mañana, espero que estés teniendo buen finde. A lo que la amiga le contesta ya el domingo a las 5 de la tarde: ¿debería preocuparme? Y viendo que no respondía, es ella la que da la señal de alarma a los guardacostas, que se toman muy en serio esta desaparición y empiezan a buscar enseguida. Están 6 días peinando la zona donde se supone que habían ido a pescar, pero no encuentran nada. Ni el barco, ni el chico, ni la madre, ni ningún resto, nada. Evidentemente, cuando hace 6 días que tú no has vuelto de tu excursión en barco, todos tenemos en mente el mismo final. Así que dejan de buscar. Pero ese mismo domingo se encuentra algo. En este mapa hay 2 puntos. El primero es de donde salía el barco, el muelle, y después está Block Island, que es donde ellos iban a pescar. Bueno, pues el domingo, un barco encuentra a Nathan aquí. Evidentemente el barco, en cuanto le ve, se acerca y le rescata. Es un barco mercantil normal, entonces le preguntan: oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces aquí flotando en mitad del mar? Y él da una explicación súper vaga en la que dice: ay, es que oí que el motor no funcionaba, miré fuera y había mucho agua y el barco se hundió y aquí estoy. Esto ya es raro porque él iba solo con su madre en el barco y la lancha esta salvavidas en la que estaba tenía plaza para 4 personas. Pero al principio esto se convierte en una historia de supervivencia. Y además se tiene mucha estima por el chico porque es un chico de 22 años que ha sobrevivido en mitad del mar 8 días solo y que además ha sufrido la pérdida de su madre, que 8 días, ola para arriba, ola para abajo, ay mamá que te deje ahí, no sé qué. Pues claro, la gente piensa: pobre chico. Pero poco a poco el público se empieza a fijar en ciertos detalles, como: oye, a este chico cuando le recogen, aparte de haberle crecido la barba, le pasa poquito más. No está deshidratado, no tiene ninguna señal de haber estado desnutrido, que llevaba provisiones en la lancha, sí, pero tú te quedas varado y no sabes si van a ser 8 o 80 días. Entonces, 30 paquetes de comida, por ejemplo, ¿cómo sabes cómo racionártelos? También ven el vídeo del rescate y dicen: oye, este chico cuando lo recogen tiene mucha fuerza, ¿no? Según ve el barco, se pone de pie en la lancha, se tira al mar, se agarra al salvavidas. Pueden tirar del salvavidas con el agarrado y después sube las escaleras sin ningún tipo de ayuda. Y una vez le rescatan, el chico, que se supone que lleva 8 días solo, decide irse a casa a estar solo un ratico. Pero esto su padre lo achaca a el autismo. Lo que pasa es que antes de que Nathan apareciese, la policía registra tanto la casa como el coche, para ver si podían descifrar exactamente dónde se iban a pescar y además saber si Nathan podía ser un problema para su propia seguridad o la de su madre. Y en esta búsqueda encuentran unos papeles que están titulados ¿por qué estoy reticente a seguir colaborando con la policía?, en los que Nathan explica los motivos por los que está reticente a seguir colaborando con la policía, porque el chico será raro, pero titula muy bien. Motivo número 1. Emocionalmente no sé si puedo aguantar otro interrogatorio. Bien, es raro lo de otro, pero vamos con ello. 2. Filosóficamente la idea de tener que probar mi inocencia me repugna. Se va poniendo rara la cosa. Y 3. En general la policía es corrupta y suelen pertenecer a organizaciones criminales. Juntando todas estas piezas, un chico que no parece tener el físico de llevar 8 días a la deriva. Las notas. La policía dice: vamos a interrogarle. Y para sorpresa de todo el mundo, contando con que tenía una nota porque no quiere hablar con la policía, el chico accede a hablar con la policía. Y él cuenta:
Pues mira, ese día antes de ir al muelle pasamos por un supermercado para que yo me comprase una bebida. Luego fuimos al muelle y cargamos en el barco las neveras con las bebidas y con el cebo. Y salimos a navegar. Lo que pasa es que en vez de ir al sitio donde siempre pescaban, él decidió que ese día iban a ir 100 kilómetros mar adentro. ¿Motivo? Pues que le dio por ahí. Y luego le preguntan, ¿tú sabías que el barco se estaba hundiendo? Y él dice, cuenta otra vez la historia esta de, es que escuché un ruido del motor, salgo fuera y está lleno de agua. Que hasta aquí puede ser la historia de alguien que se va a pescar lejos yendo de listo, luego tiene un problema y esto acaba en tragedia. Pero hay dos detalles. El primero es que cuando la policía hace la búsqueda esta en su casa y en el coche, lo que encuentran en el maletero del coche es todo el cebo. No había subido ni medio pez al barco. Entonces esto es raro irse a pescar sin cebo. Pero también te digo, puede ser que al chico se le olvidase. Todos hemos llegado a un examen de matemáticas sin calculadora. La típica cosa que dices, ay, no puedo irme sin esta cosa. Y te vas sin esa cosa. Pero lo más raro es que cuando le preguntan, ¿y si el barco se hundía? ¿Tú por qué no diste una señal de alarma? Y él dice, no, es que yo al principio no pensé que el barco se hundía. Pero luego dice, no di la señal de alarma porque como estábamos tan lejos de la costa, no creí que nadie nos fuese a ayudar. Y los policías dicen, sabes perfectamente que la señal de alarma no vale solo para la costa, sino también para cualquier barco que tengas cerca. Y él dice, es que no sé si había un barco cerca. Ya, bueno, pero como la otra opción es ahogarte, tú das la señal y si lo escucha algún barco que esté cerca, pues que vengan a ayudarte. Pero es que esta no era la primera investigación por homicidio de la familia. La primera fue en diciembre de 2013 y fue la de John Chakalos, el padre de Linda, es decir, el abuelo de Nathan, que fue encontrado tumbado en la cama con varios tiros en la cabeza. En ese momento, Linda, que es su hija, piensa que el crimen lo ha cometido la mafia o algún grupo organizado, porque su padre era un señor que se hizo muy rico en el sector de la construcción. También la forma de matar esta era como una ejecución. Lo que pasa es que el calibre de las balas que habían usado para matarle era burdo. Y la policía dice, la mafia y los grupos de crimen organizado lo que hacen es usar un calibre pequeño y silenciador para no despertar a toda la casa. Y también esta cosa de entrar en tu casa a matarte no es muy típico. Es más normal que tú salgas, te estén esperando, te rapten y nunca vuelvas. Así que señor rico, y no es un ajuste de cuentas, vamos a ver a la familia. Lo primero que piensan es en las hijas, porque este señor tenía un patrimonio de 42 millones de dólares que heredan entre las 4 hijas, al margen de un sueldo vitalicio que él les tenía asignado a cada una de $25,000 al mes. Y cuando vio los perfiles de las hijas, lo afectadas que estaban, y que 42 millones es muchísimo dinero, pero un sueldo vitalicio de 25.000 euros al mes también es pasta, que no era el típico viejo rata que le tienen que matar para conseguir el dinero, que el señor estaba dando su dinero. Así que descartan un poco a las hijas y viendo la línea temporal, ven que la última persona que vio al abuelo fue Nathan. Así que piden a Nathan que vaya a comisaría para interrogarle. Y antes de entrar en la sala, se pone a llorar, se pone súper dramático y un policía le dice, venga, cálmate. Y él dice, ¿cómo me voy a calmar si a mi abuelo le acaban de meter unos tiros en la cabeza? Una frase que en sí tiene sentido si no fuese porque la policía solo le había dicho a la familia que el señor había fallecido. Tú te podías imaginar que había algo de violencia porque se había abierto una investigación, pero en particular que le habían dado unos cuantos tiros en la cabeza era una cosa que no podían saber. Es más, luego dentro del interrogatorio él mismo dice que no tiene detalles de la muerte. Y lo que intenta decir la defensa de Nathan es que todo esto le pasa por el autismo. Que él respondía de una forma como muy rara y muy robótica y que como esa forma no encajaba con lo que los policías interpretan que sería correcto en un interrogatorio, es lo que les hace sospechar de Nathan. Pero lo que les hace sospechar de Nathan es que sabe cómo ha muerto su abuelo y se supone que no lo pueden saber. Otra cosa es que a alguien se le haya escapado una conversación y él haya reparado en esto. Que los policías en comisaría alguien se lo dijese a otro y él lo escuchase. Pero si de verdad nadie lo ha dicho, ¿cómo lo sabe? También es raro llorar y decir específicamente cómo murió y cuando te preguntan, ¿tienes detalles de cómo ha muerto tu abuelo? Tú decir, ay no, yo ninguno. Luego miran el paradero de Nathan esa noche, porque él cena con el abuelo en casa de John, que es el abuelo. Según Nathan, no discuten de nada y se va a las 8:30 a su casa. Y él había quedado con su madre en un punto para salir a pescar esa noche. Habían quedado a las 3 de la mañana, pero él no llega a la quedada con su madre hasta las 4 de la mañana. Y de 3 a 4 no se sabe dónde está Nathan. Y en este intervalo de tiempo es exactamente cuando se fija la hora de la muerte del abuelo. Su excusa para dónde estaba de 3 a 4 es que se perdió y estuvo 1 hora dando vueltas. Es raro perderte desde tu casa hasta un punto que tú mismo habías propuesto para quedar. Pero el caso es que en esta hora de dar vueltas en un sitio que estaba bastante cerca, vueltas y vueltas y vueltas, en ningún momento se le ocurre llamar a su madre que está esperando sola en un parking. Pero su madre sí que le llama a él unas
5 veces. Y hasta aquí todos tendríamos claro lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que la vecina de la casa de los abuelos dice que oyó los disparos a las 2 de la mañana. Y a esa hora sabemos que Nathan estaba en su casa por las cámaras de videovigilancia. Que para mí es mucho suponer que una señora que oye ruidos sepa exactamente que son disparos y que no tuviese confundida la hora entre las 2 y las 3. Me parece mucho suponer. Pero la policía, que no tiene ningún dato más, le pide a la familia que se sometan a un polígrafo. Y les explican, a ver, un polígrafo no es una prueba admisible en un juicio, pero sí que nos puede ayudar a descartar a gente, a ver dónde hay lagunas. Y toda la familia accede a someterse al polígrafo, menos Nathan. Entonces, todos lo que piensan es, la madre sabe lo que ha pasado y le está encubriendo. Sobre todo porque la madre, que si se somete al polígrafo, hay una pregunta que da, bueno, es como mentira o que no es conclusiva la respuesta, que es, ¿tú sabes quién mató a tu padre? Igual no lo sabía, pero sí lo sospechaba. Pero la familia, que sutil no es y dinero le sobra, decide poner este cartel enorme en la carretera que tienen que coger todos los días, tanto Linda como Nathan, en la que está la cara del abuelo. Y la familia también está segura de que la madre está intentando encubrir a su hijo, porque desde hacía un tiempo Linda estaba intentando mejorar la relación con su hijo. Y es que hacía mucho tiempo que su relación estaba un poco pocha. A Nathan le dan el diagnóstico de autismo a los 6 años más o menos. Y dentro de las cosas que mejoran un poco como su ansiedad está la equinoterapia, es decir, la terapia con caballos. Al ser una familia de ricos, evidentemente no es que el niño vaya a abrazar caballos sucios a un sitio, sino que le compran su propio caballo. Y ese caballo se convierte en su mejor amigo y en su único amigo. Como te imaginarás, aunque la media de vida de un caballo, que lo he buscado, está entre los 25 y los 30 años, un día su caballo se muere. Y esto pasa durante la adolescencia de Nathan. El niño no puede soportar esto y quiere estar todo el rato solo. Y lo que hace su madre es coger una caravana y ponérsela en el jardín. Y Nathan se mete ahí todo el rato, solo sale para comer. Es como una versión extendida y más privada de su cuarto, está ahí metido todo el día. Lo que pasa es que según va avanzando el tiempo, Nathan deja de salir para comer, ni para ir al baño, hace pis en las botellas de agua. Claramente estaba sufriendo. Así que los padres deciden que van a mandarle a un campamento para niños con obsesiones a ver si puede mejorar. Un campamento que empieza con 2 señores viniendo a coger a Nathan en mitad de la noche, que los padres dicen, y Nathan no se quería ir. Hombre, suena a un secuestro. El caso es que el niño acaba yendo al campamento y mientras está allí hay un cambio en el chico, pero no a mejor. A la vuelta empieza a tener una obsesión muy grande con la iglesia, pero de una forma muy preocupante. Así que su madre decide internarle en el ala de psiquiatría de un hospital. Pero su abuelo no está nada a favor de esto. Dicen que es que la hermana gemela del abuelo tuvo una depresión y la trataron en psiquiatría dándole calambrazos en la cabeza. Entonces el abuelo dijo, esto no le va a pasar a mi nieto, y el abuelo iba todos los días a ver al nieto. Claro, era muy difícil darle terapia porque el abuelo hacía lo que le salía de los huevos, como abuelo que es, le traía comida de fuera, le traía el periódico, le decía que no hiciese caso a la gente. Hay un momento en el que a Nathan le dan el alta y él vuelve a encerrarse en la caravana. Y aquí su madre decide cambiar el testamento y dejar la casa de los padres a nombre de uno de los hermanos de ella. Pero sí que le deja todo el dinero de ella y además el abuelo le iba a dejar dinero y algunas propiedades. Que no es que el niño se quedase sin nada, pero sí que la madre decidió no darle la casa porque nunca entraba. Todo esto pasa antes del asesinato del abuelo. Asesinato que cada vez parece que tiene que ver más con Nathan, porque se descubre que el chico compró un rifle un mes antes del asesinato, en otro estado, y del que se guarda el ticket y por eso lo descubre la policía. También se sabe que la munición que utiliza ese rifle coincidiría con la munición que se encontró en la escena del crimen del abuelo. Lo que pasa es que la policía no consigue encontrar el arma. Y a mí hasta aquí tenía claro que había muchísimas pruebas que dicen, sí, Nathan puede ser el que ha hecho lo del abuelo, pero ¿cuál es el móvil del crimen? ¿Por qué ha hecho esto? Porque al principio se habló de que su madre y su abuelo se llevaban mal, no se entendían, y yo pensé, claro, igual Nathan ha visto que su madre estaba sufriendo y ha matado a su abuelo como por intentar salvarla a ella. Pero en realidad Nathan estaba muy unido a su abuelo y se llevaba mal con su madre, entonces no estaba entendiendo. Hasta que se ve quiénes son los beneficiarios del seguro de vida de los abuelos, que para 83 años de vida tenía muy buen seguro, porque Nathan iba a recibir $200.000. Y los $200.000 que le correspondían a su madre también se los iba a donar a Nathan. Nathan se plantó en casi $500,000 de un día para otro con la muerte de su abuelo. Pero no solo esto, sino que unos días antes de lo que pasó con su abuelo, Nathan contacta con el abogado que se encarga pues del seguro de vida, de las cuentas, de todas estas cosas de su abuelo. Y le empieza a hacer unas preguntas
muy concretas, preguntando ¿y qué pasa con el dinero de mi abuelo si se muriese? Pero no qué pasaría, sino cuánto me quedaría a mí si mi abuelo se muriese. Y también ¿y qué pasa si mi madre se muere? ¿Y qué pasa si mi madre se muere antes? ¿Y qué pasa si se muere mi abuelo y luego mi madre? Preguntas raras que hacer. Su abogado lo que intenta decir es que el dinero no puede ser un móvil, porque su abuelo le estaba dando un sueldo, pero su abuelo le daba un sueldo con la condición de que hiciese cosas con su vida. Es decir, le dijo, sí, te doy 100.000 euros al año si vas a la universidad y consigues un trabajo. O sea, que había condiciones en esto. Y Nathan no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. El abuelo le ponía un sueldo, pero como un incentivo para que hiciese cosas, no en plan sueldo Nescafé. O sea que sí que había móvil. Pero aunque todo esto suene muy convincente para por qué Nathan tuvo la ocasión, el arma y el móvil para haber matado a su abuelo, nunca fue detenido ni acusado de esto. Así que la vida sigue. Y Linda intenta acercarse cada vez más a su hijo. Por eso se iban a pescar, para intentar recobrar un poco más la relación. A ella ni le gustaba pescar ni nada. Lo que pasa es que cada vez más gente le empezó a decir, oye, sospechamos que tu hijo ha hecho algo. Y sospechamos que tú lo sabes. Eso nos hace pensar que la única pieza del plan que falla para tu hijo eres tú. Yo dejaría de irme a pescar con él. Y es que todos estaban tan convencidos de que Linda lo sabía, porque una vez incluso se les vio en una iglesia durante 5 horas. Mientras el niño rezaba, ella estaba al fondo y cuando el cura pasó cerca, escuchó como el chico le pedía a Dios que le perdonara. Así que cada vez era más evidente, el niño ha hecho esto, la madre lo ha descubierto y le quiere proteger. Y así llegamos, año y medio después de la investigación por lo del abuelo, a esta excursión de pesca, en la que Nathan dice, ay sí, es que cuando yo vi que todo se estaba llenando de agua, le pedí a mi madre que recogiese las cañas de pescar. No le informó de que se estaba hundiendo, ni le pidió que se pusiese el chaleco salvavidas. Pero según él intenta distraer a su madre para intentar arreglarlo, pero el barco se hunde enseguida. Lo que pasa es que Nathan, 2 semanas después de ser rescatado, entiendo que esto tendría que haber sido el evento más traumático de tu vida. Quiero decir, tu madre se ha muerto y te has quedado varado 8 días en el mar. Pues Nathan se ve que tenía otros temas en la cabeza, porque va al seguro y reclama los $85.000 que le debían por haber perdido el barco. Por $85.000, que es dinero. Pero cuando tú ya tienes que tenía $500.000 casi por la muerte de su abuelo, no son tantos $85.000. Pues esos $85.000 hacen que se acabe la risita, porque pedirle dinero a un seguro implica que el seguro investigue. Y si bien el seguro no se iba a ir hasta donde supone que se hundió el barco para ver si estaba ahí o no, sí que fueron al muelle desde donde salió el barco. Y allí un estándar señor Cotilla que pasó la mañana sentado dijo, sí, estaba el chico aquí trabajando mucho en el barco. Y le llamó la atención porque para ser un barco pesquero no tenía ni una caña de pescar ni nada de cebo. Así que se fijó en Nathan y vio cómo se apoyaba sobre la popa del barco, es decir, la parte trasera del barco, y con un taladro hacía 2 agujeros. Y no solo eso, sino que quitó 2 lengüetas de metal que hay en la parte trasera y que si las quitas dejan 4 agujeros. Sale el padre diciendo, ay, es que la gente que tiene barcos siempre lo están arreglando y bueno, hay veces que los arreglan mal. Boaters work on their boats all the time. They do things to them that probably shouldn't be done. They drill holes, they fill them. Y luego otro señor diciendo, a ver, si tú puedes hacer agujeros en el barco, ¿los harías a pleno día o los harías por la noche? If you were going to plan something like this, would you do that when there's 2 or 3 or 4 people watching you do this? Or would you do it in the middle of the night? In the middle of the night in my dreams, ¿eh? Señores, es que esto no va a estar bien de la cabeza. O sea, ponte que tú matases a tu abuelo y luego a tu madre y lo planeases. ¿Lo harías por la mañana o por la noche? No sé, no lo haría. El caso es que el juicio con la aseguradora, Nathan lo pierde. No te van a pagar si tú has hecho agujeros para hundir tu propio barco. Y esto también quiere decir que él hundió el barco. Y cuando pierde el juicio, la aseguradora le da toda la información al FBI. Porque sí, la aseguradora había usado más recursos y había puesto más ganas en investigar de lo que lo había hecho la policía. Pero ahora el FBI tenía todos estos datos. Y en 2022, 6 años después de la desaparición de su madre, por fin le arrestan. Y le acusan no solo de haber matado a su madre en alta mar y luego hundir el barco, sino también de lo de su abuelo. Y lo meten todo debajo de un plan calculado para quedarse con la herencia del abuelo. Y empiezan a fijarse en cosas muy específicas para decir, esto estaba pensado desde el principio y según lo que dice la policía, no estuvo 8 días a la deriva. ¿Por qué? Lo primero es que es capaz de levantarse sin problemas. Alguien que lleva 8 días en mitad del mar sin ver el horizonte no se puede levantar así. Luego también tenemos el hecho de que tuviese una potabilizadora de agua en el barco. Le preguntan, ¿y tú que llevas en el kit de emergencia? Y dice, sí,
una potabilizadora de agua, que es algo raro que llevar una embarcación de 10 metros, porque es una maquinita que convierte el agua salada en agua dulce que te puedas beber. Y normalmente eso tú, en tu barquita chiquitita con la que sales a pescar, no lo vas a necesitar. Pero argumentan que quizás por su autismo tenía como esta cosa de intentar contemplar cualquier posibilidad e intentar arreglarlo con el kit de emergencia, que a mí me sirve. A mí no me parece tan loco tener una potabilizadora de agua si te vas a ir a mitad del mar. Pero luego otra cosa de la que hablan es que según donde recogieron a Nathan, en el punto en el que estaba, el análisis de la deriva, que lo que hace es contemplar pues la temperatura del agua, las corrientes que había, la marea, no sé qué, dejan claro que es imposible que el barco se hundiese 8 días antes en el punto en el que él dice que estaban. Que si eso hubiese sido así, él habría acabado a 130 kilómetros al oeste de donde estaba. Era imposible que él se hubiese hundido el día que decía y en el punto en el que decía. Juntando la localización no nos da con cuánta fuerza tiene este chico, empiezan a ver las imágenes del rescate. Porque lo que piensan es, este chico no estuvo en la balsa 8 días, probablemente estuvo unas horas. Y esta teoría gana más fuerza en el momento en el que, viendo estas imágenes del barco en el que le rescatan, se ve que cuando Nathan está subido en la balsa, todo está completamente hinchado. Pero en el momento en el que él se tira al mar, se deshincha por completo. ¿Qué se piensa? Que él ha pinchado la balsa para que desapareciese y no pudiesen saber cuántas cosas había dentro. Igual no llevaba una potabilizadora de agua ni nada. Igual no había comida como para haber subsistido todo este tiempo. Y además, Nathan llevaba en el chaleco salvavidas un cuchillo. Todo esto deja bastante claro que intención de que no se encontrase lo que hubiese en la balsa había, y que claramente su madre desapareció en extrañas circunstancias. Lo que creen los investigadores es que Nathan acaba con su madre poco después de dejar el muelle. Tira el cuerpo al mar y probablemente también tire el arma con el que hizo lo del abuelo. Y ya luego se escondió un par de días en la costa, mientras todos los guardacostas lo que miraban era el sitio donde él había dicho que se iba a pescar. Y luego, si os acordáis, la búsqueda cesa el día 6. Pues se ve que cuando paran la búsqueda, él sale con el barco otra vez y ahí ya lo hunde y se monta en la balsa y espera un rato. Un rato, no días. Pero esto nunca se pudo juzgar porque antes del juicio que iba a tener lugar en octubre de 2023, Nathan se quita la vida en su celda. En mi opinión, dejando clarísimo que todas las pruebas que tenían eran suficientes para culparle de ambos asesinatos. ¿Cómo de fuerte es la historia de que la policía no fuese a dar con el señor este que le había visto hacer los agujeros en la vida y por $85.000, que sí que es muchísima pasta, pero que había 42 millones de herencia que dividido entre 4 te quedan a más de 10 millones y lo de su madre era todo para él? Que por $85.000 de aseguradora le pillen y fuese a acabar en la cárcel. En fin, esta es la historia. Me parece una historia buenísima, en plan de... porque ninguno de los dos crímenes realmente sabe si fue él o no. Todos sospechamos que sí. Bueno, el de la madre está clarísimo, porque 2 personas entran en un barco y una vuelve, alguien ha matado a alguien. Pero la del abuelo es un caso frío hasta la fecha. No se sabe nada más y nunca se ha podido condenar a nadie. Pero también no ha habido ningún otro sospechoso. Y con esto estamos. Os veo el martes resumiéndote. Y el domingo que viene con un vídeo que creo que va a ser incluso más largo que este. ¡Bueno, chao!